Mis amados hermanos, Good afternoon, brothers. es un gusto poderles ver a todos el día de hoy It's a great joy to see everyone today. y aprovechamos también para saludar a todos los hermanos And I want to take advantage and be able to greet all the brothers que nos acompañan a través de las plataformas de Zoom y de Facebook. that follow us through Zoom or that are looking at us through Zoom or Facebook. Enviamos un saludo fraterno a todos los lugares donde nos están viendo el día de hoy We send a hug to everyone who is watching today. y de una forma muy especial And in a very special way, a toda nuestra familia Centro Cristiano Misionero Internacional all of our family, Central Christian Missionary International, en todos los lugares y países donde nos están viendo. in all of the places and countries where we are being watched. Le damos gracias a Dios We want to thank God por la vida de cada uno de ustedes el día de hoy. for the life of each one of you today. Qué bueno que se ha tomado el tiempo para estar acá. It's good that you took time to be here Me da today. mucho gusto verles a todos. I'm very happy to see everyone. Especialmente me da mucho gusto ver a Nayeli, I'm Romano happy el to see día de hoy. Nayeli, Romano today. Pero igualmente me gozo de verles a todos. But I'm also joyful in me being able to see everyone. Qué bueno que podemos tener este tiempo, esta oportunidad de tener esta comunión. I'm happy that we're able to have this time of communion. Mientras que estábamos adorando al Señor, As we were worshiping God, algunas cosas estaba el Señor ministrándome a mi vida. there were some things that God was ministering to my Y life. antes de entrar en la palabra, And before going into the Word, quisiera que tomáramos un momento I would like to take some time, y quisiera que nos uniéramos un momento. and I would like for us to come together. Este es un momento muy adecuado para empezar a poner por obra This is a very good time to start putting into practice todo lo que hemos estado recibiendo ya de tiempo para acá. everything that we have been receiving for some time already. Hemos estado hablando que la edificación de este edificio We have been talking that the edification of this building tiene que ver con un diseño, has to do with the y design. ese diseño es eterno. And this design is eternal. No es un diseño que se inventó en estos últimos siglos, It is not a design that was invented in these last centuries, sino que ese diseño but this design es parte de un misterio del cual voy a hablar un poquito más de lo que hemos estado hablando, is something that I will be speaking of today. y que para que ese edificio, And so that this building, que en este tiempo, ese tabernáculo donde Dios habita, es la iglesia, that this tabernacle where the church dwells, which is the church, pueda ser edificado, so it could be edified, necesitamos participar los unos de los otros, we need to participate one from another, los unos con los otros, one to another, los unos para con los otros. one to another. Por tal motivo quisiera que oráramos por nuestro hermano Mateo Roque el día de hoy. So today I want us to pray for Brother Mateo Roque. Ya hace algunas semanas que no lo había visto. It had been some weeks I hadn't seen him. Sé que él todavía ha estado batallando con algunos aspectos de su salud. I know that he still has been struggling with some of the things from his health. Pero desde hace más de una semana en mi oración But for more than a week in my prayer, he estado orando particularmente por la vida de él. I have been praying particularly for his life. Y creo que es muy importante cuando nos reunimos que haya una impartición de vida. And I think that when we gather, there should be an impartition of life. De hecho, hoy voy a hablar algo acerca de esto, In fact, today I will be speaking a little bit of this. porque en un rato más nos vamos a trasladar al tabernáculo de Moisés, al lugar santo donde ya estamos hablando desde hace algunas semanas atrás. Because we will be gathering into or going into the tabernacle of Moses, to the holy Pero place. quisiera que nos uniéramos a orar por nuestro hermano Mateo. But I would like for us to gather together and pray for Brother Mateo. Y yo quisiera que algunos hermanos se acercaran a donde está
nuestro hermano Mateo, por favor. And if some of the brothers here could please go to Hermano Mateo. Y vamos a unirnos en un momento de oración por él, And let's unite together for just a moment in prayer for him. trayendo una impartición de vida sobre él, Bringing an impartition of life como over him. cuerpo que somos. As a body that we are. Esto es algo tan importante, This is so important. porque así es como se lleva a cabo la edificación. Because this is the way that we are able to edify. Dice la escritura de quien todo el cuerpo bien concertado Where it says all the body joined together y unido and united entre sí amongst each other por todas las by coyunturas all of the joints que se ayudan that mutuamente help one another según la actividad propia de cada miembro, according to everyone's own practice. recibe su crecimiento Let each receive its growth para ir edificándose en amor. so that we can continue to edify in love. Y no hay cosa más importante And there is no greater thing, more important que thing podamos ministrarnos unos a otros. than to minister one another. Eso es lo más importante de la edificación de la That iglesia. is the most important of the edification of the church. Por lo tanto, todos los que están allá y los que se quedaron en sus lugares, extiendan sus manos y unámonos un momento So everyone who is over there and over here sitting, extend your hand en una oración e impartición de vida y de salud sobre la vida de nuestro hermano Mateo Roque. to impart life and health to the life of our brother Roque. Dios ha hecho un milagro. God has done a Cuando miracle. los médicos decían que él no iba a poder ni siquiera moverse, When the doctor said that he was not going to be able to move, él ha ido avanzando he has continued to y advance. queremos ver And we want to see más avance more advancement en la restauración de su salud. in the restoration of his health. Padre, te damos muchas gracias. Father, we thank you. Y como iglesia, And as the church, en este lugar, in this y place, seguramente los que nos están viendo en las plataformas, and for sure everyone who is watching us through these se platforms, unen a nosotros they unite with para us orar, so that we could pray traer una impartición and bring an impartition de vida of life y de and salud of health sobre el cuerpo over the body y el alma and the soul de nuestro hermano Mateo Roque. of our brother Mateo Roque. Traemos esa impartición de vida We impart life para que tú restaures so that you may restore cada célula, each cell, cada tejido each of the tissues de todo su cuerpo. of all of his Y body. de la manera en que solamente tú puedes hacerlo, And Señor, only in the way that you may do it, Lord, nos unimos para traer esta impartición de vida we unite so we can have this impartation of life y de salud and of health sobre la vida de nuestro hermano Mateo over Roque. the life of our brother Mateo Roque. Y al mismo tiempo oramos And at the same time we pray para que fortalezcas a mi hermana Gloria so that you may strengthen our sister Gloria y a sus hijos, and their que children. traigas paciencia Bring patience cada día, each day. y nosotros creemos And we believe que pronto lo vamos a ver completamente restaurado. that soon we will see him completely restored. Gracias por tu vida, Thank you for your life. gracias por la impartición que podemos dar a nuestro hermano Mateo. Thank you for the impartition we can give to the life of our brother Mateo. Gracias por tu iglesia. And thank you for your church. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. In the glorious name of Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas, los que han estado ahorita Thank you to all my brothers, my sisters, to everyone ministrando a nuestro hermano Mateo y a su familia. that have been ministering our brother Mateo and the family.
Gloria al Señor. Glory to the Lord. Vamos a entrar en la palabra. So let's go ahead and go into the word. Hemos estado hablando acerca de la revelación del misterio. So we've been speaking about the revelation of the mystery. Y estamos hablando And we've been speaking of particularmente del tabernáculo de Moisés. particularly about the tabernacle of Moses. Entendiendo que Dios desde la eternidad Understanding that God from eternity siempre quiso un edificio always wanted a building, en donde Él pudiera habitar a place where he could dwell, y desde donde Él pudiera expresarse al resto de la humanidad. and where he could express to the entire Y humanity. hemos visto que su eterno propósito And we've been seeing that his purpose, siempre fue it was que always su Hijo for his son fuera el todo en todo. can be all in all. No solamente en todos, Not all in all of us, sino que fuera el todo en todo. but to be all in all. Y hemos venido diciendo And we have been que saying si Cristo para la vida del creyente no es that suficiente, if Christ for the life of the believer is not enough, nada será suficiente, nothing will be enough. puesto que el eterno propósito de Dios Because the eternal purpose of era God que su Hijo pudiera ser el todo en todo. was his purpose for him to be all in all. Y quiero tocar para remembrar un poco algunos pasajes que hablan de este misterio. And I want to touch on some of these passages that speak about this mystery. La gente no entiende, People do not understand. no hay muchas cosas que no entienden There's many things that they don't understand. y muchos están pensando que el nuevo pacto era solamente para el pueblo de Israel, They believe that the new covenant was only for the people of Israel. cosa que ni siquiera todavía ha ratificado Jesucristo con el pueblo de Israel. Something that Christ hasn't even said to the people of Israel. Pero el misterio But this mystery tiene que ver con todo lo que desde la eternidad Dios se había propuesto hacer. has to do with everything that from eternity God had proposed for him to do or Y planned quiero, to do. antes de entrar en el tabernáculo una vez más, And so before entering into the tabernacle, quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. I want you to open your Bibles in Ephesians, La carta a los Efesios the letter to y Ephesians, la carta a los Colosenses. and the letter to Colossians. Lo repito, Efesios y Colosenses Ephesians and Colossians, son considerados como los Himalayas del Nuevo Testamento. they are considered the Himalayas of the New Testament. Es donde mayor revelación It is where you will find the greater revelation acerca de este misterio according to this mystery, que estuvo oculto por generaciones es revelado. about this mystery where it had been hidden for generations. Por lo tanto, quisiera invitarles a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. So I want you to open your Bibles in chapter 3 of Y Ephesians, quiero que leamos and I want us to read el versículo 2. verse 2. Y vamos a leer otros versículos más ahí. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. If indeed you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. Aquí hay mucho que predicar, pero yo no me voy a estacionar ahí. Lo que quiero es que recordemos lo que la Escritura nos menciona acerca de la revelación del misterio. There is a lot to preach here, but I'm not going to take time to do. I just want us to look into about the revelation of the mystery. Recuerden lo que acabamos de leer, Now, remember what we just read. de la administración de la gracia de Dios Of the stewardship of God's grace que le fue dada that has been given para con la iglesia. for the church. Y esa misma administración de la gracia nos es dada a nosotros And that same stewardship has been given to us para con la iglesia igualmente. for the church as well. Dice que por revelación That by revelation, me fue declarado el misterio, the divine secret was made unto me, como antes lo he escrito brevemente. as I wrote before briefly. Presten atención, versículo 4. Now, note on verse 4. Leyendo lo cual podéis entender
when reading this, you will be able to understand cuál sea mi conocimiento my insight en el misterio de Cristo, into the secret of Christ, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, now this secret that was not disclosed to the people in former generations, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. as it has now been revealed to his holy apostles by the Spirit. Versículo 6. Verse 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Préstele atención a ello. Namely, that through the gospel the Gentiles are fellow hearers, fellow members of the body, Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús and fellow partakers of the promise in Christ Jesus por medio del Evangelio. by the gospel. Mire, versículo 8. Verse 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. To me, less than the least of all the saints, this grace was given to proclaim to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Y hago un paréntesis aquí And I make a parenthesis here. para decirles, cuando terminemos la serie, And when we finish this series, por allá del próximo año 2021, around 2021, vamos terminando la revelación del misterio, entraremos en las riquezas inescrutables de Cristo. we'll be going into the unsearchable riches of Christ. Porque esto es algo que Dios quiere impartir a la iglesia. Because this is something that God wants to impart to his church. Versículo 9. Verse 9. Y de aclarar a todos And to enlighten everyone cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. and to enlighten everyone about God's secret plan, a secret that has been hidden for ages in God who has created all things. Y luego habla como de un diamante. Esto hablamos cuando comenzaba la serie Viviendo por medio de la vida de Cristo. La multiforme, note bien, para que la multiforme sabiduría de Dios And so then it starts talking about the multiform wisdom of God, and this we spoke about when we spoke about the diamond. sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. And through the church of multiform wisdom of God should now be disclosed to the rulers and authorities in the heavenly realms. Versículo 11. Verse 11. Todo lo que tiene que ver con este misterio, Everything that has to do with this mystery, la administración de esta gracia the administration, the y las stewardship of the riquezas grace, inescrutables de Cristo. and the unsearchable riches of Christ. Versículo 11. Verse Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. This was according to the eternal purpose that he accomplished in Jesus Christ our Lord. ¿Cuándo hizo ese propósito en Cristo? When did he fulfill this purpose in Christ? En la eternidad. In eternity. Esto es como que las cáscaras se nos van cayendo día tras día. This is like our shells starting to fall each day. Nosotros no podemos vivir por historias. We cannot live just by stories. Nosotros tenemos que comer Cristo. We must consume Christ. Lo hablaba la semana anterior cuando empezábamos a hablar del lugar santo en el tabernáculo de Moisés. I talked about it last week when we spoke about the holy place in the tabernacle of Moses. Ahora, vamos a ir a Colosenses. Now let's go to Colossians. Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, versículo 26 y 27. verses 26 and 27. Le dije al principio que Efesios y Colosenses I said that Ephesians and Colossians, son las montañas más altas del Nuevo Testamento. there are highest mountains of the New Es Testament. donde mayor revelación del Cristo resucitado nosotros vamos a encontrar, mis amados hermanos. It is where we will find the majority of the revelation of the Christ that was resurrected.
Dice, el misterio, dice, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. That is a mystery that had been kept hidden from ages and generations, but now has been revealed to his saints. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. God wanted to make known to them the glorious riches of the mystery, of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Note bien que habla de que era un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Nadie en el antiguo pacto, nadie conoció ese misterio. Now, note that it says it had been hidden from generations for ages and generations. A nadie se le reveló ese misterio. To no one this mystery had been revealed. Porque ese misterio viene a través no del Jesús de Nazaret, Because this mystery doesn't come through Jesus of Nazareth no del Jesús encarnado, or Jesus incarnated no del Cristo histórico, or the historic Jesus, sino del Cristo resucitado. but of the resurrected Christ. Mientras que la iglesia no lo entienda, As long as the church does not understand, seguirá viviendo de fábulas y de historias, we will continue to just live through stories, dependiendo de teologías y de doctrinas humanas, depending on doctrines and theories and y human theories, nunca recibiendo la revelación de ese misterio. but never receiving the revelation of this mystery. Capítulo 2, vamos a ver algo más. Chapter 2, Versículo 2. verse 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. My goal is that their hearts, having been knit together in love, may be encouraged, and that they may have all the riches that assurance brings in their understanding of the knowledge of the mystery of God, namely Christ. Necesitaremos las riquezas de pleno entendimiento para entender el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Do we need the riches of the full understanding of the knowledge of Christ? Dice el 3, Verse 3. en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros? So where are these treasures hidden? De la sabiduría y del conocimiento. Of wisdom and knowledge. En el misterio de Dios y en el misterio de Cristo. In the mystery of God and the mystery of Christ. Por eso lo he venido diciendo, nos hemos desviado, enseñando, hablando de tantas cosas, pero la iglesia necesita conocer a Cristo. We have been going out of the way and knowing other things, but the church needs to know Christ. Y creo que también es muy puntual hacer mención de lo siguiente. And I think it's very punctual to mention what next. En cuanto al misterio, According to when it comes to the mystery, porque esto es algo que da por revelación. because this is something that is done by revelation. El Cristo resucitado The resurrected Christ a la iglesia. to the church, Y déjeme decirle que no es fácil and let me tell you, it is not easy el expresarlo con palabras. to express with words. Mira lo que dice Colosenses 4 y luego regresamos a Efesios otra vez para regresar al misterio en el tabernáculo de Moisés. Let's go to Galatians 4, and then we'll go back to the tabernacle of Moses. Dice Colosenses 4, Galatians 4, dice versículo 3, verse 3. orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Mira lo que dice enseguida, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. At the same time,
I pray for us too, that God may open a door for the message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pero no puedo dejar de leer el 4. But I cannot stop reading number 4. Porque lo que le estoy diciendo es que para poder expresar el misterio necesitamos la ayuda de la oración para que Dios ponga las palabras correctas para poder expresar ese misterio. To be able to express this mystery, we need to pray so that God could give those words to be able to express it. Mira lo que dice el 4. Look what it says in verse 4. Para que lo manifieste como debo hablar. Pray that I make it be known as I should. ¿Por qué? Why? Porque no es fácil encontrar las palabras. Because it is not easy to find the words. Todo esto es por revelación. Así lo recibió el apóstol Pablo y así lo sigue impartiendo Dios. This is all by revelation. That's how Apostle Paul did it, and God continues to do it this way. Capítulo 6 de Efesios. Chapter 6 of Ephesians. Note bien cómo en el versículo 18 And note what it says in verse 18. habla de la oración It speaks of the prayer. y dice que orando en todo tiempo, And it says praying in every day con toda oración y súplica with prayer and petition en el Espíritu in the Spirit, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. and to this end be alert with all perseverance and request for all the saints. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a todos los hermanos, a todos los santos. This is what we have to do when it comes to all of the brothers, all the saints. Pero el versículo 19 But verse 19, dice que, y por mí qué, hermanos? Orar también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. pray for me also that I will be given the message when I begin to speak, that I may speak confidently, make known the mystery of the gospel. No son diferentes misterios. These are not different mysteries. Es un solo misterio. It is just one El mystery. misterio de Dios el The Padre, mystery of God the el Father, misterio de the Cristo, mystery of el Christ, misterio del and the Evangelio. mystery of the gospel. Es una misma cosa. They are all the same. Dice el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. For which I am an ambassador in chains, pray that I may be able to speak boldly as I ought to speak. Con denuedo hable de él. ¿De quién está hablando de él? So how to be able to speak boldly of who? Del misterio. Of the mystery. ¿Y quién es ese misterio? And who is that mystery? Es Cristo, es Dios en Cristo. It's Christ in God in Christ. Muy bien, ¿a cuánto les ha servido esta introducción de la revelación del misterio? How many of you have enjoyed this introduction of the revelation of the mystery? Muy bien, vamos entonces a regresar a lo que habíamos estado hablando la semana anterior. So let's go back to what we had been speaking last week. Estábamos hablando de la revelación de este misterio So we've been speaking about the revelation of this mystery que estaba allá escondido aún en el tabernáculo de Moisés. that was hidden even in the tabernacle of Moses. Ahí estaba, This is where it was. ahí estaba implantado. This is where it En was. ese tabernáculo de Moisés, este misterio del que estamos hablando, ahí estaba improntado. This is where it was planted, where it was in this tabernacle, this mystery. Y entonces hablamos la semana anterior, So we spoke last week, ya habíamos hablado del atrio, and we spoke about the courtyard, habíamos hablado que en el atrio and we said that in the había courtyard dos muebles there were furniture, y que el material de esos muebles
And the material of these furniture, era de bronce. it was made of bronze. Y que el bronce And the bronze es tipo del juicio de Dios. is a type of judgment of God. Por eso es que el juicio está fuera de la casa. This is why the judgment is outside of the Cuando home. hablamos de la casa es del lugar santo hacia adentro. When we speak of the home, it's from inside out. De manera que todo lo que tenía que ver con el juicio estaba allá en el altar del sacrificio, So everything when it comes to judgment was on the altar of sacrifice, en el altar de and bronce the altar of bronze. que tipificaba la cruz de Cristo. There was a type of the cross of Christ. Ahí está, hace como 3 domingos atrás. No me voy a regresar a hablar de esto porque tengo que avanzar el día de hoy. About 3 Sundays ago, we spoke about this, and you'll be able to find it on Facebook. Después hablamos del lavacro o de la fuente de And we bronce talked about the fountain of bronze, y que hablaba que era hecho and we said that it was made de los espejos de las mujeres que estaban ahí en el tabernáculo de reunión. It was made out of the mirrors from the women that were there in the reunion. Y la semana anterior comenzamos a hablar ya de poder entrar en el lugar santo. And we talked about now entering the holy place. Y el primer lugar que empezamos a hablar del lugar santo, And the first place we talked about, ¿cuál fue? La mesa de los panes. it was the table of the bread. Esto tiene que ser muy práctico. This has to be practical. Esto no te lo dejó Dios ahí en la escritura para que nada más tuviera cierta información. This is not just left in scripture so you can have some information. Déjeme decirle Let me tell you que todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Pacto, that the New Testament or the New Covenant más bien el Nuevo Pacto, or the New Covenant, estaba contenido it all contained en el Antiguo. in the Old ¿Me oyó? Testament. Todo el Nuevo Pacto estaba contenido en el Antiguo. All of the New Testament was contained in the Old Y Testament. todo el Antiguo Pacto And all of the Old es Covenant revelado en el Nuevo. is revealed in the New. Espero que estos juegos de palabras no le confundan. I hope that these riddles don't confuse you. Y entonces hablamos de la mesa. And we spoke about the table. Esa mesa era de madera de acacia. And this table was made of acacia wood. Y hablamos que estaba toda revestida de oro. And it was all dressed in gold. Y hablamos que eso tipifica la unión de Dios con el hombre, porque la madera tipifica al hombre. And because this wood represented as a type of man, so it is a relationship between man. Y el oro tipifica a Dios. And gold represents God. Y Cristo And Christ, era madera y oro. it was wood and gold. Pero lo más glorioso es que nosotros también So the most glorious part about this is that somos madera, we are also pero wood, también but oro. we're also gold. Y dijimos que el And oro we said that gold, que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 3, that Apostle Paul mentions in 1 Corinthians 3, en el diseño de la edificación de la in the iglesia, design of the edification of the church, viene a nosotros they come, cuando nosotros comemos de esa mesa, it comes in us when we consume of this cuando table, nosotros comemos a when Cristo. we consume Christ or eat from this table. Vimos un pasaje que es sumamente And importante, we saw a passage that is so important, San Juan 6:57, John 6:57, y le voy a dar lectura recordando esto, and I will give a lecture just so I can remind porque la everyone. mesa tenía que ver con esto. Because this table had to do with this. Nadie puede negar esto. No one can deny this. El asunto es que mientras que no hay una revelación del misterio, But as long as we do not have revelation of the no mystery, entendemos por qué el Señor habla de que el que lo come a Él. we don't understand why Christ says, whoever consumes me. Mira lo que dice. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Just as the living Father sent me, I live because of the Father, so that who consumes me will live because of me. Todas estas series desde hace 6 meses atrás All of these series from 6 months ago comenzó con la primera serie que era viviendo por medio de la vida de Cristo en nosotros. we began with the series Living the Life of Christ in Us.
A estas alturas sé que ya muchos están teniendo mucha más luz que la que tenían al principio. I know that now many are having more light than when what they had before. Por eso él dijo, asimismo el que me come, This is why he said, whoever consumes me asimismo el que me come también vivirá por mí. will live because of me. La única manera de vivir por medio de la vida de Cristo es comerlo a él. The only way to live a life through Christ is by consuming Y Christ. eso era lo que tipificaba la mesa de los panes. And this is what the table of bread would be a type of. ¿Están acá, hermanos? You with me? Y hablamos que en esa unión, And we said that in this union, hablamos un pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. we spoke of 2 of Peter 1:4. Porque desde que nosotros nacemos de nuevo, Because from the moment that we are born again, tenemos necesidad de comer Cristo. we have the necessity to consume Christ. A nosotros no se nos dio una dieta balanceada y correcta. In our diet, we didn't get a balanced and correct diet. Esa es la razón por la cual el apóstol Pedro en la primera carta habla de leche espiritual adulterada. This is why Apostle Peter speaks about the adulterated milk. Y creo que adulterated milk. en el plano natural cualquiera lo puede entender. And I think that anyone can be able to understand this. ¿A quién le gustaría que a su bebé recién nacido le dieran leche adulterada? How many of you would like to give your baby some altered milk? Pero no tiene que ver con que si nos gusta o no nos gusta, It's not about whether we like it or sino que not. la realidad es que no puede nutrirte But the reality is that it cannot bring nutrients como la verdadera leche espiritual. as the real spiritual milk. Y hablamos en segunda de Pedro 1 y versículo 4, And we spoke in 2 of Peter, chapter 1, verse 4. que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Because through these things he has bestowed us his precious and most magnificent promises, Para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. so you may become partakers of the divine nature. La mayoría no lo ve como una realidad. The majority do not see it as a reality. Porque si lo vieran como una realidad, lo vivieran como una realidad. Because if you understood it as a reality, you would live it Porque as a la reality. vida de Dios, Because the life of lo God, primero que te va a hacer es restaurarte la conciencia del Espíritu the first thing it's going to do is restore your conscience in the Spirit para que tú aprendas a vivir por medio de la vida de Cristo en ti. so that you can learn how to live a life through Christ in you. Entonces, nos hizo participantes de la naturaleza divina. So he has made us partakers of the divine nature. No quiero meterme mucho tiempo en esto, So I don't want to take too much in this, pero todo lo que tiene que ver con la naturaleza divina está implantada en tu nueva creación en Cristo. everything that has to do with your divine nature is implanted in you in your new creation. Por tal in motivo Christ. tenemos que en este tiempo enderezar lo que ha estado torcido. And this is why we must straighten whatever has been twisted. Yo me acuerdo hace 33 años I atrás remember 33 years ago, que estaba tomando una clase de homilética I was taking a class, y el maestro que nos dio homilética, and this teacher that gave us this class, él decía que la enseñanza apelaba al intelecto, he said that the teaching would appeal to your intellectual, mientras que la predicación apelaba a las emociones. while the preaching would appeal to your emotions. Y déjeme decirle And let me tell you, que ni la enseñanza ni la predicación están diseñadas and nor the teaching or preaching are designed para la mente ni para las emociones. to your mind or to your emotions. Sí va a tener un efecto transformador, Yes, it will have a transformation type of effect, pero ese efecto transformador viene desde el espíritu de cada creyente, but this all comes through the spirit of each believer, tomando gobierno taking government en toda el alma y en toda la carne también. in all of your soul and all of your flesh. ¿Estamos claros con esto, mis amados Are hermanos? we clear on this, my beloved Muy brothers? bien, entonces
Luego vamos a pasar al segundo mueble que había en el lugar santo. Now we're going to go into the second piece of furniture. El segundo mueble In the holy place, and the second furniture es el candelero de oro. is the candlestick, the golden candlestick. Esa es la segunda pieza que había en el lugar santo. This is the second piece that was in the holy place. Recuerde, la mesa Now remember, there is the de table los panes of the bread. representa la unión de Dios y el It hombre. represents the union of God and man. ¿Cuándo se llevó eso a cabo después de la resurrección de Cristo? When did it take place? After the resurrection of Christ. En ese momento hay una unión entre Dios con el hombre dentro de cada ser humano que nace de nuevo. After the resurrection comes the union between man and God that is born within us. Y el pan tipifica a Cristo, que tenemos que comerlo. And the bread represents Christ that we must consume. Ese era el alimento de los sacerdotes. This was the food that all of the priests Ahora en ate. esta segunda pieza, que es el candelero de oro, Now in this second piece, the candlestick, the golden candlestick, era batido it was shaken y era trabajado con el martillo. and it was worked with a hammer. Pesaba alrededor de 70 libras It weighed around 70 pounds. y algunos historiadores han escrito que llegaba a pesar hasta 130 libras. And some historians have written or have said that it could even reach 130 pounds. Aunque la Biblia, mis amados hermanos, Even though the Bible no describe does not describe su tamaño, its measurements or its weight, sino que lo que describe la palabra es la forma que tenía este candelero. but it describes only the form that this candlestick had. La tradición judía The Jewish tradition, dice que medía aproximadamente 5 pies it says that it would measure approximately 5 feet, de alto 5 feet tall, por 3 pies y medio de ancho. and 3 feet and a half wide. Ahora déjeme decirle que la simbología del candelabro, del candelero, Now, the symbolic part of this candlestick es innumerable. O sea, no tienen ni idea de todo lo que representa el candelero. it is just countless, and to be able to mention everything the candlestick represents. Por lo tanto, es imposible que en un solo mensaje podamos tratar todo lo que tipifica ese candelero. So it's impossible to be able in one preaching tell you what the candlestick, everything it represented. Sin embargo, quiero señalar But I do want to point out algunos asuntos some que aspects son muy poderosos that are very powerful y también revelatorios and that reveal to us para poder seguir viendo so that we can continue to see este misterio de lo que This- estábamos hablando al inicio. this mystery that we were speaking of in Para the poder beginning. seguir viendo este misterio So that we can continue to see this mystery que estuvo oculto that was hidden a todas las generaciones pasadas. to all of the past generations. Porque esto es lo importante de entenderlo, Because this is important to understand que nadie, that no one, durante el antiguo pacto, nadie tuvo la revelación de ese misterio. through the old covenant, no one had the revelation of this mystery. Lo que estaba ahí plasmado en ese tabernáculo terrenal que andaba allá en el desierto, What was embodied into this tabernacle, that's earthly tabernacle, recuerde esto, era una copia it was just a copy del verdadero tabernáculo que está en el cielo. of the true tabernacle that is in heaven. Y este candelero And this candlestick, tenía un eje, yo creo que todos lo conocen, ¿no? it had an axle Con 7 lámparas. with 7 lamps. Y esas 7 lámparas And these 7 lamps representan o hablan de la perfección y de la plenitud. they speak of perfection and fullness. Repito, I repeat, ese candelero tenía 7 lámparas. this candlestick had 7 lamps. Y esas 7 And lámparas these 7 lamps, hablan de la perfección they represent y perfection de la plenitud. and the fullness. Ahora, en cada lámpara, en cada una de las 7 lámparas que tenía el candelero, And in each one of the lamps that the candlestick had, había en cada una 3 flores de almendro there were 3 almond flowers y 3 and 3
es el número de la resurrección. is the number of resurrection. La flor de almendro This almond flower, es la primera flor it is the first flower que sale en la primavera en el Medio Oriente. that comes out in spring in the Middle East. ¿Recuerdan todos la vara de Aarón que reverdeció? Do you all remember the rod of Aaron that came, that was reverent, Y echó flores de almendro. and that was able to flourish those almond flowers? Bueno, eso es un tipo y habla del Cristo resucitado. Well, this is a type, and it speaks of resurrected Christ. Porque a veces leemos todos esos asuntos, pero no nos queda nada. Because sometimes we read this and we don't understand anything. No nos registra nada. Nothing registers. Porque esto ha sido información. Because it just becomes information. Información teológica. Theologic information. Información doctrinal. Information that's just doctrine. Pero al Espíritu no le ha quedado gran cosa de esto. But in the spirit, it has not been laid upon this great thing. Y aquí lo que necesitamos entender es la realidad de esto para nosotros And el día de hoy. what we need to understand is the reality of this for us. También había aceite en esas lámparas So these candlesticks also had oil, para que se quemara ese aceite y alumbrara de día y de noche. so that these lamps could be able to burn at night, and they could also give light. Recuerden que dijimos que en el atrio alumbraba la luz del día, la luz del sol. We said that in the courtyard, the light was given by the sun. Pero ya en este lugar santo But in this holy place, era oscuro the place was dark. y por eso había necesidad que hubiera esa luz de ese candelero. And that's the reason why the candlesticks were needed. Entonces, ese aceite And this oil, mantenía encendidas esas lámparas del candelero it maintained these lamps that were within the candle, para que alumbrara de día y de noche, ya que en todo tiempo estaba oscuro ahí. so that it could light up during the day and at night, because it was always dark. Y tome nota de esto, And take note of this, para que el sacerdote, so that the priest, cuando entrara, when he would enter, no entrara como un ciego ahí adentro, so that he wouldn't go in as a blind person, sino que para que pudiera ver la mesa y los panes que iba a and comer, so that the priest could see the bread and the table where he was going to be eating, pero también para que pudieran efectuar su servicio en ese tabernáculo. but also so he could make his service be known in that place. Cristo Christ está en el espíritu de cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Christ is in the spirit of all of us that have been born again. Y Él es la luz del mundo. And he is the light of the world. Yo no sé de qué manera cada quien lo ha interpretado esto. I don't know how each one of you have interpreted He this. oído muchas mensajes hablando de esto de la luz. I have heard so many messages about the light. Pero déjame decirte, esa luz, But let me tell you that this light, esa lámpara, this lamp, está en tu espíritu. is within your spirit. Y desde ahí es de donde tiene que alumbrar. And it is from within that it must enlighten. Desde ahí es de donde tú tienes que ser luz. It is from within that you must be the light. De manera que si yo te estoy alimentando a tu alma y a tu cuerpo con lo que estoy ministrando en la palabra, So if I am feeding your soul and your body with the word that I am sharing, jamás podrá haber luz. it will never be able to be light, Porque la luz because the light está en tu espíritu. is in your spirit. San Juan capítulo 1 y versículo 4. John 1:4. Es maravilloso cuando uno empieza a profundizar y empieza a regocijarse en el espíritu de la verdad que Dios está revelando. It is marvelous when you begin to understand and begin to rejoice in what God is revealing. Y yo me acuerdo años atrás y escuché a varios grandes maestros I remember years ago when I listened to great teachers hablando de Génesis 1:1 y comparándolo con San Juan 1:1. and reading Genesis 1:1 and then John 1:1 Y and déjeme comparing decirle it. que no está hablando de lo mismo. But let me tell you, it is not speaking of the same thing. En Génesis está hablando
del principio de la creación. In Genesis, it speaks of the beginning of creation. Mientras que en San Juan And in está John, hablando de la eternidad Amen. antes de crear todas las cosas. Amen. And in John, it speaks of the things of eternity before creating all the things. En el principio era el verbo. In the beginning was the Word, El verbo era con Dios and the Word was God, y el verbo era Dios. and the Word was with God. Todas las cosas por él fueron All hechas. the things by Him were created. Está hablando antes de lo que ya después hizo. And this is of all the things that were before He actually created Y them. sin él nada de lo que ha sido hecho fue And hecho. without Him, nothing that was created would have been created. Note el versículo que nos importa en esta tarde. And note this verse that we should care about this afternoon. En él estaba la vida. In Him was life. En él estaba la In vida. Him was life. Y la vida And the light era la luz de los was hombres. the light of mankind. De tal manera que mientras que alguien no reciba la vida de Dios, So as long as someone does not receive the life of God, es completamente imposible que pueda reflejar la luz de Dios. it is completely impossible for them to reflect God's light. Si nihil impossibili est. It is impossible. ¿Están acá, hermanos? Are you with me? En él estaba la vida. So in Him was the light. Y la vida era la luz de los hombres. In Him was life, and the life was the light of mankind. Capítulo 1 ahí mismo en San Juan y vamos a brincarnos al versículo 9. In verse 9, John 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. The true light who gives light to everyone was coming into the world. Se la voy a leer en hondureño. ¿Se la leo en hondureño? ¿Se la leo? ¿Se la leo vos? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. I'll read it in English. The true light who gives light to everyone was coming into the world. No hay otra luz. There is no other light. Estamos más interesados, lo digo con mucho respeto, And I say this with all due respect. con estar peleando con diablos, We are so much more into trying to fight with the devils que en recibir la vida than to receive the life. y que podamos nosotros And for us to receive expresar la luz and to be able to express the que Dios light, nos ha impartido the light that God has imparted a través de esa nueva creación en cada uno de nosotros. through that new creation in us. Entonces, So then, esa luz this light, habla de iluminación. Y me voy a ir despacio para que tome nota. it speaks of illumination, and now go slow so you can take notes. Esa luz So this light, habla de la iluminación it speaks of the illumination del Espíritu Santo of the Holy Spirit para revelarnos a Cristo. to reveal Christ. Lo voy a repetir. I will repeat it. Esa iluminación This illumination habla speaks del Espíritu Santo of the Holy Spirit para revelarnos a Cristo. to reveal Christ. O sea, ¿para qué te quiere dar luz Dios So why does God want to give you light? a través del Espíritu Santo? Through the Holy Spirit. Mucha gente está más interesada Many people are more interested para profetizar. to Es que prophesy. Dios me dijo, It's because God said, Dios dijo esto y Dios dijo God aquello. told me this, told me that. Y la gente está preocupada. And people are worried. Es más, de hecho no quería tocar el punto. In fact, I didn't want to touch this Pero point. la gente está preocupada. People are worried. Que hubo fraude electoral Some people are worried, oh, there was fraud in the votes, electoral votes. y déjenme decirle, lo más importante no es eso. But the most important thing is not that. Muchos se han tomado tanto tiempo Many have taken so much time para hablar de esto. to speak of this. Escuchen lo que le voy a decir. And let me tell you something. La libertad tuya Your freedom no depende de un gobierno humano. does not depend La on libertad a tuya human está en Cristo government. Jesús. It is in you in Jesus Christ. Dice, y conoceréis la verdad, He says, we are the truth, y la verdad os hará and the libres. truth will set you free. Tú puedes vivir bajo cualquier régimen You político, can live under any political regimen, pero si tú tienes a Cristo, But- tú eres but if you libre. have Christ, you are free.
Hoy me tengo tentación de hablar más, pero ya. And I'm tempted to speak more. Gracias, Oscarito. En otras palabras, So, in other words, vemos aspectos we see aspects del Señor of Jesucristo the Lord Christ que nunca habíamos that visto we had never seen before, con la luz que nos alumbra el Espíritu Santo. with the light that is given by the Holy Spirit. Se te revela Cristo en tu espíritu. Christ is revealed in your spirit. Ves una dimensión de Cristo. You see a dimension of Christ. Ves la multiforme. You see the multiform. Y es como el diamante And it is like that diamond que ya habíamos hablado al principio de esta serie. that we had spoken of in the beginning of this series. Que es, un diamante es una sola pieza, The diamond is just one piece, pero tiene múltiples irradiaciones, hermano. but it has multiforms of irradiation. Así es la sabiduría de Dios. That is how the wisdom of God is. Así es Cristo. This is how Christ is. Es la multiforme sabiduría de Dios, It is the multiform wisdom of God, expresada de diferentes maneras. expressed in many ways, Así que cuando comemos a Cristo, so that when we consume Christ, anote esto, cuando comemos a Cristo, when we consume Christ, somos iluminados. we become enlightened. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many of you can say glory to God? Somos expuestos a dimensiones de Cristo We are exposed to dimensions of Christ que nunca habíamos visto. that we had never seen before. Miren, hermanos, lo So- digo con mucho respeto. Para entender esto necesitas aprender a vivir por medio de la vida de Cristo. To be able to learn this, you must learn to live your life through the life of Christ. Si no, el evangelio va a seguir siendo un evangelio social, So then the gospel will turn into a social gospel, sustentado con filosofías, sustained by philosophies, con relatos, con historias, with just stories, pero que no están impartiendo la vida, but that are not imparting the life de Dios the life of God al Espíritu, to the Spirit, para que eso traiga una iluminación. so that this could bring De enlightenment. tal manera que el Espíritu de Dios te revele dimensiones de Cristo que nunca había soñado entender. In such a way that you can get the light of Christ in ways you had never imagined. En la Biblia, la vida y la luz van tomadas siempre de la mano. In the Bible, life and light are taken by hand to each other. Cuando el Señor llega, When the Lord comes, revela algo de Él He mismo reveals something of Himself a tu to espíritu. your spirit, Y ahí se revela algo energizante dentro de ti. and something energized is revealed inside of you. Allí hay vida. There is life, Y cuando lo compartes con otros, and when you share it with others, le impartes vida. you impart that life. Lo que hicimos esta mañana. What we did this morning, ¿Qué fue lo que trajimos? Una impartición de what did vida. we do? We brought life. We imparted life. Y esto es algo en el espíritu. And this is something in your spirit. Esto no tiene que ver con los buenos deseos. This doesn't have to do with your good desires, Esto no tiene que ver con tu vida bios. with your bios life, Esto no tiene que ver con tu vida anástrofe. or an astrophic life. Esto tiene que ver con la vida superlativa. It has to do with your Con la superlative vida life. suprema que The Dios te supreme impartió cuando tú naciste de What nuevo. God has imparted to you when you were born again. Mire, a estas alturas, Now, to now, como estamos impartiendo entre la semana la escuela del nuevo pacto, since we are sharing throughout the week of the New Covenant School, muchos me han estado escribiendo, many have been writing to me, compartiéndome el efecto sharing the effect que esta palabra ha tenido sobre muchos. that this word has had over many. Unos me han hablado del impacto Many have spoken to me, some have spoken to me about the impact. que ha sido tal que han tenido que escuchar una vez, otra vez y otra vez el mismo mensaje. That they've had to listen to the message once, twice, many other Y que times. cada vez que lo escuchan hay algo nuevo que Dios está revelando a cada uno de los que lo están escuchando. And that every time they listen, God is revealing something new to those that are listening to it. Otros me han escrito y me han dicho que han estado viendo los videos y en un momento se han detenido para ponerse a llorar de lo que Dios está ministrando a sus And vidas. some have watched the video and then they stopped to cry from what God is telling them through these videos.
Otros me han expresado como que de repente sintieron que nacieron de nuevo. Others have felt that they have been born again. Otros que han comenzado a ver a Cristo de una manera completamente diferente. Some that have seen Christ in a way different form. Y otros me han dicho que ahora las cosas le hacen sentido verdaderamente. And then some have shared that now things have a new meaning. ¿Por qué sucede esto? So why does this all happen? Porque donde quiera que Cristo es compartido, Because wherever Christ is shared, según la verdad revelada de Dios, according to the truth revealed by God, ahí hay una impartición de vida. there is an impartition of life. Ahí hay un conocimiento de Cristo, There is a knowledge of Christ. no intelectual como el que tuvimos por mucho tiempo, Not by your intellectual, the one that we have for many times, for sino many por years, una revelación en tu espíritu, but mi a hermano, mi hermana. revelation in your spirit, my brother and sisters. En otras palabras, So in other words, comemos a Cristo, we consume Christ, somos iluminados. we are enlightened. Cuando tú tomas su palabra, When you take his word, no para intelectualizarla, not to intellectualize ni it, para filosofar, porque hay muchos que están predicando filosofías, or to turn it into a philosophy, because many are preaching o philosophy, buscar cosas or to look for things que aprueban lo que tú estás creyendo, porque muchos están tomando la palabra para que apruebe lo que van a predicar, lo que ellos están creyendo, because many take the word to try to approve what they will be preaching, o que apoye lo que tú quieres que diga. or for others to support what you are saying. Eso es manipular la escritura, That is to manipulate the scripture, o para buscar or to look que se apoye en ciertos versículos bíblicos tu teología for people to support in certain verses on your theology o tu doctrina. or your doctrine. No, y no, mis amados hermanos. No, and that's not the way it's done. Cuando tú te acercas a la palabra para comer a Cristo, When you come to the word to consume Christ, Él te dará iluminación en la palabra. he will give you illumination in the word. Y esto es clave, mis amados And hermanos, this is key. porque el propósito, no solamente de este mensaje, sino de todas estas series que hemos estado hablando, The purpose of this message, not only this one, but all the series, es que tú puedas posicionarte de tal manera is for you to position yourself in such a way que Cristo sea revelado en ti como nunca antes había that sido. Christ may be revealed in you like never before. Esto es lo que hace la luz. This is what the light does. Trae iluminación. It will enlighten you. La luz trae revelación. The light will bring revelation. La luz nos permite ver las riquezas And the light will allow us to see the riches de pleno entendimiento. Hace rato hablé un poco de eso allá en Colosenses 4. of full understanding, En Colosenses 2, perdón. Galatians 2. Y de hecho, vuelvo a recordar And I remind you, que después de terminar con esta serie de la revelación del misterio, and after finishing this series about the revelation of the mystery, nos estaremos moviendo a las riquezas inescrutables de Cristo. we will move into the unsearchable riches of Christ. Y esto es importante, And this is important porque esas riquezas because these riches es lo que va a producir vida en is nosotros. what will produce life in us. Esa vida This life que cuando la compartimos that when we share, con nuestros hermanos, con nuestras when we hermanas, share with our brothers and sisters, también esa vida les produce a ellos revelación. this life will also produce revelation. Así eran las reuniones en el primer siglo. Muchos me han estado preguntando esto. This is how the reunions were in the first century. Many have been asking me. Cuando Pablo les decía, When Paul would tell them, y me acuerdo de 1 Corintios 14, cuando dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros trae salmo, trae doctrina, trae lengua, trae revelación, trae interpretación. Hágase todo para edificación. and in 1 Corinthians 14, it reminded me of what Paul tells them, that each one bring something when they come and they gather together.
¿Y qué era lo que hacían los hermanos? And so what did the brothers would do? What would they do? Era una reunión completamente diferente a la nuestra. It was a totally different reunion than what we had. Nosotros podemos darle la dirección al texto. Muchos lo hablan, que está hablando solamente en un sentido profético y le dan el cauce de lo que ellos quieren que diga el texto. Pero lo que Dios quiere expresar ahí. Many give the idea that it's prophetically speaking, but that's not what God is intending to say. ¿Qué es lo que hacían cuando se reunían? So what was it that they did when they would gather? Imagínense, uno traía ¿qué? So one would bring Un salmo. Entonces, songs. ¿qué decía? Este es lo que el Señor me impartió, y traía una impartición del salmo a los demás hermanos. So they would bring us psalms and say, this is what God is giving me to share as the psalms. Otro trae enseñanza. Others would bring teaching. Y esto es lo que Cristo me impartió, y esto es lo que quiero ministrar con And ustedes. this is what Christ would impart, and this is what I want to share with you. Otro traía revelación. Others would bring revelation. Esto es lo que me reveló. This is what he revealed. Más luz More light. sobre el misterio. Esto es lo que ahora Cristo me impartió. This is what Christ has revealed and imparted now. La pregunta es, ¿esas son nuestras reuniones, So hermanos? are these our reunions, my Y brothers? dice que todo eso se hacía ¿para qué? And this was all for Para que hubiera edificación. the edification. Por lo tanto, la participación de cada miembro en el cuerpo So the participation of each member in the body es sumamente importante. is so highly important. Siempre va a haber algo que tienes que impartirle a tus hermanos. There's always going to be something that you want to share with your brothers. En las cartas como Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. In Colossians it says for the word of God to be able to be in us in abundance. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Teaching and exhorting one another. ¿Qué palabra de Cristo? So what word of Christ? Lo que los hermanos comían de Cristo. What the brothers would consume of Christ. Allá en sus casas, en lo que andaban haciendo, estaban comiendo Cristo. And while they were at home, they were consuming Y Christ. cuando ellos se reunían, And whenever they would gather, se ministraban unos a otros, enseñaban unos a otros, they exhortaban would unos a otros. exhort one another, would be for one another. Qué diferentes reuniones a las que hay desde el siglo segundo hasta la actualidad. And what a different reunion from the 2nd century to now. Comiendo a Cristo So they consume Christ y siendo iluminados, and being enlightened, porque esa es la esencia de la vida en el Espíritu. because that is the essence of the life in the Spirit. De ahí es de donde se desprende la revelación This is where we can take off from revelation y el conocimiento de Cristo and the knowledge of Christ en la vida del Espíritu. in the life of the Spirit. Imagínense, mis amados hermanos y todos los que nos están viendo, So just imagine, my brothers and everyone who's watching, nuestras reuniones all reunions en las que cada uno comparte in which each one of us would share lo que durante la semana ha recibido de parte del Señor. what you have received from the Lord throughout the week. Por iluminación, By illumination, en ese lugar, in that place, en esa reunión, in that reunion, en esa íntima comunión in that intimate communion entre los creyentes, amongst the believers, primero, solamente Cristo sería Señor. ¿No te viene esto? first, the Lord would be the only one. Solamente Cristo sería la cabeza. Only Christ would be the head. Él sería el motivo de esa reunión. He would be the reason for that reunion. Él es todo en todos. He is all in all. Si hay vida, mis amados hermanos, If there is life, my beloved la brothers, luz se va a manifestar. the light will manifest. Es un asunto de vida y de luz. It's something that comes about life and light. Cristo en tu espíritu, Christ in your spirit, repito, Cristo en tu espíritu
Christ in your es spirit vida is y life es luz. and light. En él estaba la vida. In him was the light. Y la vida era la luz de los And hombres. the life was the light of De mankind. manera que desde que naciste de So nuevo from the moment you were born again, y la naturaleza de Dios te fue impartida, and the nature of God was imparted, desde ese momento tienes vida from verdadera that moment you have true y light tienes luz verdadera. and true light. Eso es todo lo que concentra cuando en los evangelios Jesús hablaba de que Él es la vida. And this is when it would say everything in the Gospels that Christ was the life. Yo soy la resurrección y I am resurrection and the life. todos apuestan más por la resurrección. Many go more for the resurrection, Pero lo más importante es la vida. but the most important is the life. Yo soy el camino, la verdad y I am the way, the truth, la and the vida. life. Yo soy la luz I am the light del mundo. of the world. Y déjeme decirle, And let me tell you, esto tiene que trascender. this must transcend. Porque cuando la escritura habla de que nosotros somos luz, Because when the Bible says that we are the light, esto no tiene que ver con actividades this evangélicas. has nothing to do with evangelic type of Es más, déjeme activities decir, esto no tiene que ver con actividades evangelísticas. or to do evangelists. Esto está hablando This is speaking of cómo es que tú how you tienes vida have life y tienes luz and you have light para poder ministrársela al resto de la iglesia y a toda la to humanidad. be able to minister to the rest of the church and humanity. Si hay vida, If there is life, la luz se va a manifestar. the light will manifest. Vuelvo a repetir, I repeat, es un asunto de vida y de luz. it is something that has to do with life and light. Cristo en tu espíritu Christ in your spirit, es vida y es luz. He is life and light. Y voy a ir terminando. And I will finish. Otro detalle del candelero Another detail of the candlestick era que el sacerdote is that the priest, iba por la mañana he would go in the morning y luego volvía por la noche. and then he would return at night. ¿Para qué? For what? Él se aseguraba So that he was sure que hubiera suficiente aceite that there was always enough oil para que no faltara el alumbrado dentro del lugar santo. so that the light would not be missing inside of the place, the holy place. Estamos claros en esto, en nuestras vidas hay desgaste todos los días. So we must understand that we become weary, we wear out daily. Por todos los quehaceres, por todos los asuntos, por For- todas las necesidades. For all the needs, all the things that we have to do, the chores and all these things we must do. Por eso los tiempos This is why que times, nosotros debemos de apartar o de separar so this is why it is important that the times that we must separate para la oración, for prayer, para la comunión en el Espíritu, for the communion in the Spirit, para comer de Cristo y de su palabra, to consume Christ and His Word, para disfrutar de su palabra, to enjoy His Word. son cosas They are que things son parte. that are part, Como creyentes as believers, tenemos que desarrollar. as believers we must develop. Y déjeme decirle esto. And let me tell you this. Cada día Dios nos ha venido aclarando esto. Each day God is clearing things to us. No es una vida de oración It is not just a life of prayer, como por mucho tiempo se ha enseñado. as it has been taught for a long time. O tú tienes que orar para que te mantengas salvo, hermano. Okay, you must pray so you can maintain safe. No. Ni tampoco es una vida de oración It is not a life of prayer para estar peleando con diablos y con demonios. to be fighting with devils and demons. No sé si está recibiendo esto en su espíritu. If you're receiving this in your spirit, Porque muchas de esas cosas because many of these no han things tenido ninguna clase de fruto. haven't had any type of fruit. Es una vida de oración. It is a life of prayer. Y tome nota de esto, And take note of this. en donde disfrutamos, It is where we enjoy. en donde disfrutamos It's where we enjoy y and participamos we participate de la comunión of the communion con el Padre, with the Father, con el Hijo with
the Son, y con el Espíritu and with the Santo. Holy Spirit. Pónganse de pie. Please stand on your Y feet. esto me va a llevar And this will take me a la tercera pieza, pero To- ya no voy a hablar to the de third esto ahora, piece, but I won't speak of this today. que es el altar del incienso. That is the altar of incense. Por eso termino diciendo que nos va a llevar a esa profunda comunión, This is why I say it will take us to that deep fellowship, poder participar de esa profunda comunión con el Padre, To con be- el Hijo y con el Espíritu to be Santo. able to participate with the Father, Son, and Holy Espero Spirit. que le presten mucha atención, I hope that you pay attention, porque cuando entremos el próximo mensaje, because when we go into the next message, de esto vamos a hablar. this is what we're going to speak of. Porque el altar del incienso Because the altar of incense tiene que ver con la oración. has to do with our prayer. Pero creo que como ahí está improntado el misterio, ahí está implantado el But misterio, where this mystery is implanted, vamos a recibir una profunda revelación we're going to receive a profound del revelation altar del incienso. of the altar of incense. Y vamos a ir aclarando las cosas And we are going to begin clearing up things en nuestro in espíritu our y spirit, se van a terminar muchas zozobras, muchas dudas que hay and there are going to be many things and doubts that will en finish cuanto a la oración. when it comes to prayer. Porque muchos todavía piensan que es como que tenemos que sacarle a Dios. And many still believe that we must take something out of God. Déjeme decirle algo. And let me tell you something. Participar de la oración. To participate of prayer, Esto es muy delicado. this is very delicate. Participar de la oración To participate from prayer sin un entendimiento del eterno propósito de Dios without a full understanding of the eternal purpose of God, y sin tener ninguna clase de luz sobre And- la revelación del and misterio, without having any light about the revelation of the mystery, nos lleva a cometer graves errores it will take us to make great mistakes y una confusión. and a confusion. Dios no es un Dios de confusión. God is not a God of confusion. La confusión The confusion, era parte de Babel, it was part of Babylon, es parte de la religión. of Babel, and it's part of religion. Jamás Dios ha traído a su pueblo confusión. God has never brought confusion to his people. La confusión ha venido hacia la gente religiosa. Confusion has come through religious people. Eso es lo que pasó con Babel, This is Babilonia. what happened in Babel or Babylon. Pero Él no quiere que haya ninguna clase de confusión en But tu vida. God does not wish to have any type of confusion on you. Por lo tanto, en el próximo So mensaje in the next message, estaré hablando acerca del altar del I incienso, will be speaking about the altar of incense que tiene que ver con la that oración. has to do with Y prayer, vamos a recibir una tremenda revelación and we will receive a tremendous revelation sobre la intercesión. about intercession. Que hay cosas que el hombre se ha inventado Because there are things that man has y invented que no tienen que ver con el diseño de Dios. and that have nothing to do with God's design. Si es que le invito a que levante sus manos un momento. So I want to invite you to raise your hands, Quiero terminar en este momento and I want to finish in this moment orando por cada uno de ustedes praying for each one of y you por todos los que nos están viendo por medio de la plataforma de and Facebook, everyone who's watching through Facebook, para que Dios fortalezca so that God may strengthen tu hombre your interior inner man por su Espíritu Santo by his Holy Spirit, y que cada día and that each day puedas tener mayor entendimiento you may have a greater understanding del amor de Cristo of the love of Christ que excede a todo conocimiento. that exceeds all Hay understanding. tanto que aprender del amor de Cristo en el Espíritu. There is so much that we must learn of Christ in the Spirit. Esto no se aprende en el intelecto ni en las This emociones, is not learned in your intellectual or your emotions. se aprende en el It Espíritu. is learned in your spirit. A Cristo lo aprendes en el Espíritu. And of Christ you learn in your spirit. Padre, te doy muchas gracias Father, we thank you por este tiempo. for this time. Gracias por esta linda congregación. Thank you for this beautiful congregation. Gracias por nuestros pastores Thank you for our pastors que nos han abierto este espacio that have opened this space para seguir hablando to continue to speak
la revelación de este about misterio the revelation of this que había mystery estado oculto por generaciones. that had been hidden for generations. Te pido que esa luz I ask that this light que has traído a través de tu vida that has been brought through your life en cada uno de mis in hermanos each one of my brothers pueda ser impartida los unos a los otros. can be imparted from one to the other. Y pedimos que tu paz, And I ask that your peace, tu paz sea sobre todo tu pueblo. that your peace be over all of your people. Recordando que fue lo primero que tú impartiste Reminding us that it's the first thing you imparted después de la resurrección de entre los muertos. after resurrecting from the dead. Tú les dijiste a tus discípulos, You told your disciples, paz a vosotros. peace unto you. Y una segunda vez volviste a impartirles y les dijiste, paz a vosotros. And again you imparted and you said, peace unto you. De la misma manera, In the same way, el día de hoy today impartimos paz. we impart that peace. Y que la medida de Cristo, And that the measurement of Christ que tiene que ser añadida, that must be added venga sobre cada uno de mis hermanos, can come over my brothers aquí en casa here at home y en todos los and lugares in all the places donde nos están viendo y escuchando. where we are being watched and listened. En Cristo In Jesús, Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Amén. Amen. Bendecidos mis hermanos, denle un aplauso fuerte Blessings, al my Señor. brothers.